Bueno, muy buenos días para todos. Les deseamos un feliz inicio de semana y vamos a dar comienzo al primer comité, a la primera llamada de la semana. Entonces hoy empezamos con noticias del señor Donald Trump y del tema que ha sido central, pues diría yo que ya en los últimos meses, y son esas negociaciones comerciales o de acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China. ¿Qué noticias habíamos tenido durante las últimas 2 semanas? Primero, que el tiempo se estaba acabando. Segundo, que se estaban llegando a posibles acuerdos. Entonces, que según esa perspectiva el tiempo era relativo porque el señor Donald Trump podía inclusive mover la fecha del plazo último para que se llegaran a acuerdos, que es el 1 de marzo. Y entonces, en la medida en que eso empezó a suceder, pues todo el mundo tuvo un poco más de calma, los mercados se comportaron positivamente, vimos repunte en los precios del petróleo y por ende valorización en las monedas sustentadas en esos precios de los commodities, sobre todo las de los mercados emergentes. Adicional a esto, entonces teníamos, digamos, temas de reuniones casi que semanales, y hoy tenemos o comenzamos la semana con la noticia de que Donald Trump anuncia que gracias a los avances pues evidenciados, digamos, en los documentos que ellos tienen, porque la información no es que sea completamente pública, pero entonces en los avances que se han dado y que han tenido en las últimas semanas, gracias a eso, pues la fecha puede moverse. Ya dijo que se puede extender más allá del 1 de marzo. Todavía no se han dado ni directrices, ni mucho menos fechas, plazo más, digamos, más precisa, pero pues amanecimos con esa noticia. Entonces muy probablemente tengamos comportamientos positivos. Un comentario en línea con eso, que ahorita igual cuando él nos va a ampliar la información, es que el Shanghai Composite sube un 5,6%, el CSI 300 cierra arriba un 6%, y desde enero 3, que se había visto el mayor low de ese CSI 300, desde ese enero 3 hasta la fecha del día de hoy tenemos un alza casi del 20%. Entonces, en la medida en que todas esas noticias sean positivas y tengamos, digamos, veras de acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China, pues vamos a ver comportamientos positivos en los diferentes mercados. Asimismo, tenemos pues noticias europeas. Digo asimismo porque hablamos también de acuerdos. Entonces, en esta oportunidad estamos hablando de Theresa May y la Unión Europea. Ya se dio una noticia importante con respecto a eso, que según fuentes, Theresa May ya habló con los representantes de la Unión Europea y les dijo que no iba a necesitar más plazo, es decir, que iba a dejar el 29 de marzo como fecha límite para que se lleve a cabo el Brexit. Y como dato adicional, para esta semana, es decir, para la que empieza hoy lunes, teníamos votaciones programadas en el Parlamento del acuerdo que, si bien recuerdan, no pasó en la última votación, y no pasó por una votación, valga la redundancia, bastante grande en contra. Entonces, las noticias que tenemos hoy es que esa votación que estaba programada para esta semana se aplaza hasta marzo 12, pues digamos, en la medida en que solamente a partir de esa fecha faltan 17 días, pues aquellos que están a favor de un Brexit sin acuerdo o un Brexit duro, un hard Brexit, pues digamos que están contentos en la medida en que pues es muy poco tiempo para lograr después de eso, si no llega a pasar, pues un acuerdo consensuado. Entonces, esas noticias son las que tenemos en Europa. Y en China, pues son las mismas. Estados Unidos y China en negociaciones. Ya tuvimos la noticia de Donald Trump. A nivel local, esta semana vamos a conocer el dato del Producto Interno Bruto. Pues según el gobierno, o para el gobierno, ese dato se va a publicar el jueves en las horas de la mañana. Entonces, para el gobierno, tanto para el ministro de Hacienda como para Iván Duque, el crecimiento va a estar muy cercano al 3,4%, 3,5%. Sin embargo, los analistas pues lo están viendo un poco más abajo, y con un poco, pues podría uno decir que es mucho, porque la media está alrededor del 2,8, 2,9%. Nosotros estamos viendo entre un 2,7% y un 2,8% de crecimiento para el cuarto trimestre del año pasado, que nos dejaría con un crecimiento total anual de alrededor del 2,8%. Entonces, muy pendientes esta semana. Creeríamos los mercados, sobre todo locales, van a estar muy pendientes de lo que son los datos económicos, noticias y demás que se generen en la frontera, y el jueves pues vamos a tener dato importante de cuánto fue el crecimiento del año pasado, y con eso tener una guía un poco más precisa y una base un poco más precisa para conocer o dilucidar lo que va a ser el crecimiento de este 2019. Entonces, yo creo que esa sería
con la contextualización macroeconómica y digamos contexto de mercados como tal esta semana. Le doy paso a Juan para que nos cuente cómo amanecen los mercados del mundo. Bueno, muchas gracias, Santiago. Feliz día para todos. Especialmente la noticia principal, tal y como anunció Santiago, es el aplazamiento del plazo para llegar a un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. El mercado, pues la bolsa que más se ha movido efectivamente es la bolsa de China, con un crecimiento del 6% el día de hoy y con un crecimiento del 20% desde el 3 de enero, que fue el mínimo. Algunos inversionistas están comparando los retornos de estos días con aquellas épocas en el 2014, cuando el índice de China podía llegar a dar un 60% en un semestre o incluso en 4 meses. Entonces eso es el mayor empuje que ha tenido bolsas internacionales. El resto de Asia se comporta de la misma forma, pero con menores crecimientos, en promedio un 1%. Europa también, arrastrado por estas noticias positivas en términos de comercio, están positivas. Londres está neutral, Alemania está arriba 0,20%. En cuanto al petróleo, el petróleo ha sufrido caídas el día de hoy y se está negociando en 56,23, borrando la ganancia de los últimos 3 días. Esto se da porque en el discurso de Donald Trump, además de aplazar el plazo para llegar a un acuerdo comercial, también comentó que los precios del petróleo le parecían demasiado altos y le pidió a la OPEP que se calmara un poco en su intento de recortar la producción. Entonces, digamos que este comentario no fue positivamente visto por los inversionistas en el mercado de commodities y está haciendo que el petróleo baje. El dólar, el peso colombiano, está cerrando en este momento, cerró la semana pasada en 3.106, en este momento se podría negociar a 3.103 y ya lleva toda la semana de ganancias. De hecho, desde comienzo del año es la segunda moneda latinoamericana que más se ha apreciado después del peso chileno, pero le ha ganado al real brasilero, al sol peruano, al peso argentino, en fin. Y en términos de mercados emergentes es la cuarta moneda más fuerte en este momento, desde comienzo del año, después del rublo ruso, el peso chileno y el baht tailandés. Entonces, digamos que es bastante fuerte el fortalecimiento de la moneda. Hoy en Colombia tenemos una reunión del Grupo de Lima, en el cual se va a discutir principalmente la situación de Venezuela. Sabemos que Juan Guaidó en este momento está aquí en Colombia y se va a reunir con Mike Pence, con el vicepresidente de Estados Unidos, y con el presidente Duque, para hablar qué va a pasar con en Venezuela. Mercado local, tenemos comentarios positivos en los resultados de Bancolombia y de Avianca. Especialmente en Bancolombia, resultados de consolidación y de mejoramiento en la calidad de cartera. Igualmente el día de hoy les enviaremos un informe con respecto a estas dos compañías y los resultados que tuvieron. Esperaríamos que los mercados hoy estuvieran calmados y que hubieran buenos resultados en estas dos compañías. Eso sería prácticamente lo que tenemos en cuanto a mercados. Muchas gracias por escucharnos. Los invitamos a las llamadas que son lunes, miércoles y viernes. Feliz semana para todos. Muchas gracias.